A usted muchas gracias por sintonizar TN23 en cualquiera de las posibilidades, televisión abierta, televisión por cable y también estamos en los sistemas informáticos en internet, chapintv.com. Ahí puede usted ver noticias y programas de contenido todo el día, TN23. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. En media hora son analizados temas importantes para la sociedad guatemalteca. Hay un tema que siempre interesa y que siempre afecta a los guatemaltecos, el del transporte público. Hoy vamos a conocer entonces un resumen del año sobre lo que se ha hecho, lo bueno y lo malo en el transporte público, los lamentables ataques a pilotos y también cómo se ha visto el precio o las tarifas hacia los usuarios. Un completo resumen, como les indico, porque en este programa tenemos al licenciado Edgar Guerra, quien es defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bienvenido sea. Licenciado Bolaños, muy amable a tener interés a rostro de la noticia y a usted por la oportunidad de brindarle al pueblo de Guatemala pues la información que es necesaria para poder saber cuál ha sido el desarrollo del transporte público durante el año 2015 y obviamente durante los años anteriores y que han hecho crisis en algunos temas que harán crisis seguramente en el año siguiente. ¿Cómo podemos resumirlo entonces, comparado, como usted lo indica, con los años recientes? En el año 2015 hubo retrocesos muy complicados en el sentido no solamente del subsidio, sino de la pérdida de calidad en el transporte público, en donde hoy hay amenazas incluso de los mismos propietarios de autobuses de paralizar el servicio de transporte colectivo. Propuestas alternativas sería pues la intervención inmediata del transporte público antes de que ocurra algo más difícil para la población, que lo peor que podría hacer es quedarse sin servicio. Estamos hablando de, en la ciudad de Guatemala, 2,5 millones de personas que diariamente utilizan el transporte colectivo y que derivado de estas presiones por el tema del subsidio y otro, el tema de la violencia que se vive diariamente en el transporte, producto del sicariato y de las extorsiones, pues se ven paralizados los sistemas de transporte en algunas rutas. Este año pues no fue la excepción, el año pasado fue uno de los más difíciles en el tema de extorsiones, en donde se afectó a más de 600,000 personas en lo que fue el año en cuanto a las diferentes paralizaciones de diversas rutas de transporte. Hoy pues no fue nada ajeno, fue una situación similar al año 2014. Quedarse sin transporte, esas palabras claves. ¿Ello cuánto ha ocurrido o con tanta frecuencia ha ocurrido durante el 2015? Hay rutas como la 203 y 204 que al menos han paralizado el servicio en 5 ocasiones diferentes. En la ruta 36 y 37 en 4 ocasiones. Hoy la situación para la península de la Betania se torna muy difícil y complicada, en donde los autobuses han prestado nuevamente el servicio por 4ª vez, pero ahora cobrando de 2 o hasta 5 quetzales por el servicio. Y en momentos críticos pues han tenido que usar sistemas alternativos como son pick-ups o microbuses, que en algunos de los casos los mismos dueños o pilotos de los autobuses son los dueños de esos servicios alternativos, que cobran 5 o hasta 10 quetzales por el servicio, y es donde se ha hecho llamado a las autoridades competentes que le pongan mucha atención al tema de inseguridad. Y máxime en estos días, previo al pago del aguinaldo de la clase trabajadora, en donde se triplican los asaltos en autobuses de transporte colectivo. Y también se multiplica la exigencia del denominado bono navideño o extorsión. Constantemente se llevan a cabo operativos y constantemente se le dan distintos nombres, pero en general, ¿han funcionado? ¿Están funcionando, licenciado? En general no. O sea, aquí hay que ser muy honestos, muy objetivos también, en donde a pesar de que se reconoce algunos esfuerzos por parte del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, pareciera que el tamaño de este negocio criminal ya denominado extorsión al transporte público, más de 180 millones de quetzales, según los mismos datos del Ministerio de Gobernación anuales, solamente al transporte, sin hablar extorsiones a vendedores que abordan unidades de transporte colectivo o a visitaxistas. Este fenómeno se ha convertido en tan grande e inmanejable que creo que la solución será tomar el tema de tecnología, de uso de tecnología. Tal vez me estoy adelantando, pero yo creo que es interesante darle a la población guatemalteca algunos insumos y a la clase política y a los gobernantes de qué podrían ser alternativas para poder resolver este problema. El uso o fortalecimiento del tema de investigación por parte del Ministerio Público, la coordinación entre el MP y el Ministerio de Gobernación y otras entes de seguridad, DIGISI, por ejemplo, que podría garantizar una investigación expedita y obviamente el involucramiento del organismo judicial para la sentencia oportuna y tener justicia pronta y cumplida por parte de la competencia del OJ.
También sería de generar un reporte, una lista de los pilotos de transporte colectivo que sí calificarían y que están aptos para poder trabajar en el sistema de transporte colectivo. Ahí se ha hecho una muestra de 80 pilotos de Misco, eso lo hizo el Ministerio de Gobernación, del cual el 50% pues tenían antecedentes penales o policíacos. Eso pues sin estigmatizar, pues ya dice un poco del desorden que hay en transporte. ¿Qué nos dicen las estadísticas respecto a los crímenes contra operarios del transporte y comparado con los años anteriores también? Se lleva el registro desde el año 2010 a esta fecha, año 2015, en donde han muerto tanto pasajeros, pilotos, ayudantes, policías privados y policías nacionales, más de 1.500 personas en el transporte colectivo en este periodo de tiempo, es en 6 años. En el año 2010 se registraron 204 personas asesinadas, de las cuales pilotos fueron 84. En el año 2011, específicamente en pilotos, 76 asesinados. Año 2012, 58 y disminuyó. 2013, 78, se volvió a dar un incremento. Año 2014, 102 pilotos de transporte colectivo. Y al día de hoy se registran ya 53 pilotos que han perdido la vida. Hoy, pues lamentablemente, la Ruta 70 sufre otro ataque, en donde el piloto de esta ruta recibe un impacto de bala en el rostro y es llevado a un centro de asistencia hospitalaria. Eso quiere decir que en los próximos días no será nada halagüeño escuchar el tema de ataques más frecuentes. Tenemos el tema de también asedio a transporte de Antigua Guatemala, en Zacatepeques también, en el Quiché, en San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango. En un solo día se registraron la semana pasada 4 ataques a diferentes rutas de transporte, que ya de por sí es preocupante, no digamos la proyección para el año 2015 y para el 2016, para lo que resta de 2015 y para 2016 seguramente de no tomarse acciones, que será un reto para el gobierno que asuma en el 14 de enero, pues probablemente podría ser un problema que termine en ingobernabilidad, como pasó en el caso de Coatepeque y Retaluleu, en donde 2 mujeres extorsionistas le entregaron teléfonos celulares a dueños de tuk-tuk o mototaxi y se convirtió en una situación complicada que hasta le prendieron fuego a una subestación de Policía Nacional Civil. ¿Está confirmado que durante esta época del año se aumentan las extorsiones por este mal llamado bono navideño? Sí, hay 2 momentos en donde hay incrementos de esas exigencias y asedio al transporte público. Es durante el cobro de lo que estos delincuentes denominan bono 14, que es en el mes de junio y julio, y en el mes de que ahora empezaron a cobrar ese bono, como le llaman ellos, o esa extorsión desde el mes de octubre, desde temprano, hasta ahora que ya la exigencia es diferente, digamos, de hasta 5 grupos diferentes de extorsionistas y oportunistas de la extorsión. Ahí el llamado es a la población a creer en la institucionalidad del Estado y a las instituciones a recuperar esa credibilidad, pero con hechos, no solamente con palabras de que hoy desarticularon una banda de extorsionistas de un lugar lejano. O sea, hoy estamos, y esa es la petición en particular de los pilotos y transportistas y ayudantes y de usuarios también, tenemos 6 rutas de transporte urbano en la ciudad de Guatemala con asedio constante y paralizaciones, que serían la ruta 2, la 3, la 4, la ruta 203, la 36 y 37. Básicamente esas son las que, al menos en la ciudad de Guatemala, están constantemente asediadas. En el interior de la República, transporte, por ejemplo, que va a Matitlán, hacia Escuintla, hacia Coatepeque, transporte que viaja a San Juan Zacatepeques, al Quiché, y a esto se podría decir que es una situación calamitosa que debe tomarse acciones urgentes por parte de las autoridades. Hay hechos colaterales, como por ejemplo tras el asesinato de pilotos que dan viudas y huérfanos. Ellas tienen una sociedad que reciben ayuda de ciertos lugares, pero ¿el Estado también les está ayudando a ellas? ¿Hay aportes para esta entidad? Según tengo entendido, hay un aporte de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, es decir, del organismo ejecutivo, que es de 500 quetzales por niño que quede en orfandad, a su máximo de 2 niños por un máximo de 2 años. Ese es el aporte que el Estado le da extra. Y no se trata de esos aportes, o sea, esos aportes son como parches para un problema que es serio. Que estamos hablando de más de 400, 500 pilotos asesinados en lo que va de este lapso de tiempo de 6 años, en lo que requiere es que se cumpla con las leyes laborales. Aquí estamos hablando del cumplimiento del Código de Trabajo, en donde obliga a la parte patronal a inscribir a sus trabajadores, en ese caso los pilotos,
en el régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y ellos tendrían cobertura para el IBS, que es el Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, que en todo caso sería mucho más ambicioso que la entrega de 500 quetzales por niño hasta un máximo de 2 años. Aquí estamos hablando de algo, una solución un poco más estable, más institucional, en donde los recursos serían hasta el cumplimiento de los 18 años de cada hijo, en caso de que perdiera la vida el papá, el piloto de transporte colectivo. Y también se sumaría el caso para la viuda, que también incluye este IBS, el tema de una pensión para la señora, para la cónyuge. Ahora que lo menciona, entonces, ¿cómo es la relación laboral entre patrono y trabajador, en este caso en el dueño de las unidades y los pilotos? Pues en casi un 90% de los casos en transporte tanto urbano como exurbano, hay una relación más comercial, más mercantil, en donde el dueño del autobús simplemente entrega las llaves a cambio de una renta o una cuota diaria. En algunos de los casos es de 300 quetzales, en otros hasta 500 quetzales, dependiendo de la calidad de la ruta, como le llaman ellos, que sea una ruta que sea constantemente, digamos, utilizada con mucha demanda de pasaje, es más alta la cuota que tendrán que pagar de renta. Y el estado del autobús, que también tiene mucho que ver, si es un autobús, entre más reciente sea, la cuota es más alta. Funciona similar a los taxis que se dan en arrendamiento y no tienen ninguna garantía laboral ni estabilidad en el caso. Gracias, licenciado Guerra. En este momento vamos a la pausa, pero continuamos en el siguiente bloque conociendo un poco más sobre esta problemática que, por lo que nos están diciendo, aún no tiene solución: el transporte urbano y las violaciones a los derechos de los usuarios. Ahora volvemos. Continuamos aquí en TN23 y aquí en el rostro de la noticia. Hoy el tema, pues, el del transporte. Hay muchas violaciones a los derechos de los usuarios. Muchas veces los usuarios se quedan sin el servicio. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué nos deja este 2015? ¿Qué podría mejorar en el 2016? Incluso con un nuevo gobierno, pues estamos escuchando estas conclusiones y sugerencias de parte de Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte urbano de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Usted nos comentaba incluso que existen denuncias respecto a que le suben el precio del pasaje en determinadas rutas, aduciendo esto, las extorsiones. Cuando hay cobros de extorsiones, lo que se da es inmediatamente el traslado de ese costo, porque es un costo de operación, hacia los usuarios de transporte colectivo, que no tienen absolutamente nada que ver estar pagando un sobrecosto. No lo pagan los transportistas, no lo pagan los pilotos ni los ayudantes, sino al final le incrementan la tarifa de transporte. Por ejemplo, aquí tenemos la ruta 203 y 204, que a partir de mediodía ya cobran 2 quetzales. Y ellos aducen y le explican a los usuarios en los autobuses que es producto de que ellos tienen que pagar ahora el bono navideño o la extorsión denominada aguinaldo. La ruta 21 también, la hora 22, también 2 quetzales, y así podemos seguir. Eso solamente en el transporte urbano. Transporte exurbano, por ejemplo, en la situación de transporte de Zacatepeques, también están sumándole 2 quetzales, 1 o 2 quetzales a la tarifa, en donde no debe de haber incrementos. Aquí el llamado es a la Dirección General de Transporte, en primer lugar, que controle esas tarifas que no deben de cobrarse de más, porque están perjudicando a la población guatemalteca en cuanto a su canasta básica. Están erogando más por un servicio que no debería costar más de lo autorizado. Y la otra, principalmente al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público, para que se coordinen y desarticulen esas bandas de extorsionistas que están generando esas distorsiones en el transporte público. Y también, obviamente, el riesgo que se vive, y la recomendación es ahora denunciar al número 1555 de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, para que a través de eso se puedan hacer las coordinaciones y exigirle a través de la institución a las entidades que corresponde, de competencia, para que tomen acciones concretas. No solamente estar diciendo que van a haber planes, que los planes no se cumplen, sino que sean efectivos, que es lo que quiere escuchar la población guatemalteca y ver, más que escuchar. En este caso, el tema de la tarifa, que ha sido realmente una situación generalizada a nivel nacional, que los transportistas rápidamente trasladan ese costo. Y ahora, para esta época, también hay incremento de asaltos a unidades de transporte público, en donde se tiene información también
que los mismos grupos, algunos grupos que conforman estas redes de extorsión, también asaltan en esta época y cobran más o menos, se triplica la cantidad de asaltos, en donde generalmente se dan no más de 100 asaltos en temporada diaria, que es un subregistro, es lo que la población se anima a denunciar. Hoy estamos hablando de casi 300 asaltos diarios y algunos de ellos lamentablemente terminan hasta con violaciones sexuales dentro de los mismos autobuses. De ahí es el llamado a la población que indique, que facilite esa información, en qué puntos empiezan a asaltar, en qué lugares distraen. Se tiene información, por ejemplo, en la costa sur, de autobuses que son sacados de la ruta y llevados a cañaverales donde estos delincuentes hacen de las suyas a diestra y siniestra. ¿Qué sugerencia le da entonces en estas épocas, en estas fechas de fin de año a los usuarios? Primero, que estén muy alertas, sin entrar obviamente en una situación de temor exagerado, pero sí ser muy precavidos y al momento de ver alguna actitud sospechosa en personas, denunciarlas. Por ejemplo, en la Centra Sur ya tenemos información que ya fue trasladada al Ministerio de Gobernación de individuos que están en las bahías de abordaje de transporte exurbano que viaja hacia la costa sur, y ellos hacen de ver como que no se conocen, abordan las unidades de transporte público, llevan armas de fuego en algunos de los casos en maletines y mochilas y hacen ver como que no se conocen. Se ponen en las salidas o entradas de los autobuses y más o menos en el kilómetro 19 de Carretera del Pacífico empiezan el proceso de asalto y asedio en contra de los usuarios. Incluso hay manoseo por parte de estos antisociales hacia principalmente mujeres, que resulta todavía aún más desagradable este tipo de experiencia para ellas. Autobuses que vienen de Cobán hacia Guatemala en horas de la madrugada, también ha habido reportes de este tipo de hechos anómalos y criminales. ¿Por qué nunca se logró controlar este tema de los abusos en el cobro del pasaje? Pienso que como hay intervención, como el modelo de hoy de control, hay intervención de ser humano. Me refiero a inspectores que ellos mismos están tomando nota y hasta hay información que reciben dinero de los mismos pilotos con tal de que no lo reporten como que están cobrando de más. Hay que desvincular esa parte. Por eso es que se ha insistido mucho en mecanismos de cobro automatizado en donde no haya intervención del ser humano. Es decir, que a través de monedas, de tarjetas prepago bien utilizadas, sabiendo usar la tecnología, se puede evitar y eliminar ese tipo de fenómenos y de abusos en contra de los usuarios. Y otras cosas que a veces ni siquiera media dinero. Y ha generado este tipo de falta de controles o de efectividad de controles, la discriminación hacia grupos de guatemaltecos usuarios de transporte colectivo. Me voy a referir a dos muy rápidamente, que es personas mayores y también para personas con discapacidad, en donde la ley, las diferentes leyes que les corresponde, por ejemplo el decreto 80-96, que es la ley de protección a las personas de la tercera edad, garantiza el transporte gratuito. Y el subsidio al transporte para personas mayores ha generado algún tipo de distorsión, que es que ya no le paren ni siquiera a las personas adultas mayores, sino simplemente los dejan y les dan un trato de ciudadano de tercera categoría, y eso se llama discriminación, que también está penado por las leyes guatemaltecas. Las extorsiones provocan paralización de transporte, es un fenómeno, pero ha habido otros durante el año en los cuales también, que no sea por extorsiones, dejen sin buses a los guatemaltecos u otros problemas, ahora que estamos haciendo el resumen del año. Sí, ha habido otros, por ejemplo, en el caso de Transurbano, el impago o no pago de sus salarios ha generado la paralización del servicio a través de sus grupos o sindicatos de trabajadores de Transurbano, aduciendo que no les han hecho efectivo el pago o hay anomalías. Incluso paralizaron una ocasión porque no les estaban pagando completo y también porque estaba dando acoso sexual hacia compañeras de ellos de Transurbano, y obviamente eso es algo abominable. Yo creo que ya estamos en una sociedad que se llama más civilizada y que deberíamos de respetarnos como personas. El Transurbano y el Transmetro se vieron como soluciones, pero también deben tener sus problemas. ¿Qué se ha notado durante este año? Transmetro, el problema es el hacinamiento que se da en hora pico. O sea, ya no se hace tan suficiente las cantidades de autobuses de Transurbano entre articulados y los otros que son normales, que oscilan entre 176 unidades más o menos, y Transurbano, que se suponía que iba a hacer una sustitución de los 2.929 autobuses que están registrados y que realmente están funcionando muchos menos. En palabras de los mismos transportistas, 700 autobuses han dejado de prestar el servicio
yo consideraría que son más los autobuses y eso viene a generar una carga todavía mucho mayor para el guatemalteco de a pie que tiene que abordar ese tipo de autobuses que muchos de ellos, casi el 80% están en obsolescencia, ya prácticamente es inservible, contaminando, prestando un pésimo servicio, algunos sin butacas, sin asientos, y eso incluido el transurbano, que para hacerlo más rentable le han sustraído, le han quitado asientos a los autobuses y las personas se han quejado, que esa es una queja muy frecuente, de viajar en hacinamiento y que hay pocas unidades de transporte que tienen que esperar hasta 45 minutos o una hora en las paradas denominadas seguras, que también es un proyecto fracasado de las paradas seguras, que un alto porcentaje, si no más del 60% de esas paradas están destruidas. Desde el diseño, estuvo mal el diseño de la misma parada, y obviamente era de pensar que no iban a ser funcionales. Debía haberse dado un proceso mucho más serio para poder sustituir las unidades, sustituir las paradas, el control de la delincuencia a través de botones de pánico, que tampoco fue la solución, y no quiero ser negativo, sino sí muy objetivo, porque el pueblo de Guatemala se merece esa objetividad para ya no seguir en ese tipo de experimentos como han sido otros experimentos como Metrobús, por ejemplo, los Munitrans, aquellos trailers que fueron acondicionados, fue otro fracaso, los buses rojos, que fue un despilfarro total de más de 800 millones de quetzales, y hoy la historia pareciera que se repite con Transurbano. El subsidio, el tema del subsidio incluso ha llegado a las Cortes. ¿Esto está representando un riesgo, un peligro para el usuario? Sí, de hecho ya el tema del prepago entre Transmetro y Transurbano ha generado algunas situaciones complicadas para 30.000 usuarios de Transmetro, que ahora ya la Municipalidad de Guatemala decidió ya no utilizar el sistema de prepago de Transurbano, derivado que cada vez hay menos puestos de recarga y con horarios más restringidos, más reducidos, en donde se ha convertido en un verdadero calvario para los guatemaltecos el poder recargar su tarjeta prepago. Y esa es otra situación en tema de manejo de subsidios. A la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos se le otorgó por parte del gobierno de Álvaro Colom 35 millones de dólares, que aproximadamente el tipo de cambio son 275 millones de quetzales, el cual ahora la Procuraduría General de la Nación determinó que es violatorio de derechos de leyes y de la Constitución, en donde una empresa privada o particular como es Transurbano Siga no puede recibir aportes del gobierno, del Estado. Entonces está en una situación de definición si ese dinero debe ser restituido a las arcas del Estado y el sistema privado puesto a disposición de un ente estatal que pueda garantizar la continuidad con transparencia, con eficiencia de un sistema de cobro efectivo a través de tecnología. Tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales, licenciado. Pues deseándole a los guatemaltecos que usan el transporte colectivo y a los otros millones, que son más o menos 8 millones de guatemaltecos, y al resto de población, unas felices fiestas en tranquilidad, y que no duden en denunciar, que esa es una de las posibilidades que tiene la población guatemalteca para que las cosas cambien en este país. Licenciado Guerra. Gracias, licenciado. A usted gracias por estar con nosotros, dándonos a conocer entonces esta evaluación importante sobre el tema transporte en el 2015 y lo más importante quizás entonces las sugerencias de mejora para el 2016. Usted tendrá sus propias opiniones a raíz de este programa y pues le agradecemos entonces su fiel sintonía siempre a TN23, en donde le invito a permanecer. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.